plages de goudron, des vagues de bouchons, les flashs, les clashs, le trafic et ses klaxons. Des Alpes de béton, des grappes de piétons, les taxes, le taf, c'est ta vie couleur charbon. Des guerres de bâtiments, tes rêves dans le ciment, les bars, le square, les mêmes amis, le même banc. En quête de palpitants, du peps de tes 20 ans. Tu croises les doigts pour qu'après la pluie vienne le beau temps. Le sunset, les belles îles, la bonne chair, les vieilles vignes, ta parcelle, ton cheptel, tu te fais le film. Elle serait reine, tu serais le king. Fun, sex, love and peace, à chaque ciel son solstice, à chaque step son one piece. Tu veux le soleil dans ta maison, rafistoler ton horizon, qu'un avenir meilleur se dessine, commence par tailler le crayon. Rien ne pourra nous empêcher de briller, c'est nous les rayons. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar por aquí. Es un honor de verdad tenerte pues en esta entrevista. Estamos el día de hoy con Juan David Quintero. Juan David es bogotano, es historiador de la Universidad Javeriana. Inicialmente ingresó al Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá como coordinador en educación desde el 2010 hasta el 2019. Allí en el museo también se formó como curador y gestor cultural, ¿cierto? Sí. Exacto, esa es la formación. Perfecto. También coordinó la creación de Barrio Museo, un proyecto muy bonito, un proyecto de 28 intervenciones en fachadas del barrio Minuto de Dios, donde prácticamente hiciste como toda una gran formación. Esta intervención estuvo realizada como por artistas de Colombia, Argentina, Francia, Canadá, Suiza, Estados Unidos. También, aparte de muchísimas otras curadurías, estuvo en la muestra de Abra Adabra, en la Galería Marta Traba en Sao Paulo, Brasil. Curador de graffiti del año Colombia-Francia 2016 con la Alianza Francesa, con ellos también hiciste muchísimas muestras. Curador invitado en el Festival Latinoamericano de Graffiti de Perú. Trabajó con la Alianza Francesa en varias curadurías, curador de diversas exposiciones del Colombo Americano de Bogotá, la Galería Espacio Alterno de la Uniandino y la Casa Hoff. Bueno, aparte de pues muchísimas otras intervenciones y curadurías. También ha sido invitado como curador en la residencia Barda del Desierto, con artistas de Europa y Latinoamérica. Bueno, me llamó mucho la atención, aparte de otros muchos trabajos y publicaciones que has hecho, la residencia de Casa Tres Patios en Medellín. Aquí estabas investigando y sumergiéndote pues como en toda la movida de Medellín en cuanto a muralismo, graffiti, cartelismo, todo lo relacionado con estas prácticas y cómo se conectaban con las instituciones más importantes de acá de la ciudad. Decime una cosa, ¿cómo te fue en esa, cómo aprendiste o con quién conectaste aquí? Y si te has sumergido así de la misma manera en esa forma de investigar pues como el arte urbano en otras ciudades del país. Yo creo que la residencia en Casa Tres Patios fue muy bonita porque, bueno, yo venía a Medellín, pero no venía con mucha frecuencia. Digamos que yo ya con el tiempo ahora me doy cuenta que Casa Tres Patios, esas 6 semanas ya de residencia, fue como el inicio para conocer un poco más a fondo lo que pasaba o lo que pasa con el arte urbano, el graffiti, el cartelismo en Medellín. Ese primer acercamiento fue un acercamiento muy interesante porque yo lo tomé desde una cartografía, desde salir a caminar, de salir a conocer el territorio, la ciudad, que de pronto había en algún momento venía cuando trabajaba en el mar, pero era de entrada por salida, siempre era venga, haga, monte y nada. Entonces fue muy bonito porque de entrada me tocó en un barrio, que era el barrio Prado, que es una belleza de barrio, barrio de los años 30, arquitectura, y pues queda al lado del centro. El centro, a mí los centros de las ciudades me seducen, me atraen. Las plazas de mercado, los cementerios, son esos lugares donde de verdad se puede entender un poquito más una ciudad, ¿no? Y
salir a caminar y a recorrer, y a perderme, y a empezar a mirar qué pasaba, quiénes pintaban, a reconocer tags, spots, ya producciones, de pronto de artistas que no conocía y que comenzamos a hacer, digamos, una relación y que pues ahora son amigos y amigas y que ya digamos, te hago un salto ahí bien interesante que pasa después, porque yo después me vengo a vivir a Medellín, y es que también mucho caminar a la universidad pública, hablamos de la Universidad de Antioquia, entrar a mirar qué pasaba, qué grafiteaban. Bueno, ahí es donde también se encuentra, digamos, un poco ese malestar histórico de los estudiantes con lo que pasa con un gobierno, con un movimiento educativo, y me comenzó a abrir el espectro. Entonces yo creo que Casa Tres Patios fue esa apertura a involucrarme mucho más en lo que me interesa, que era el graffiti y el arte urbano. Entonces, creo que yo estoy muy agradecido con Sonia, con Tony, por haberme atendido esas 6 semanas. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Jomac, con Pachamama. Yo traje a Lu, que es un gran estencilero de Bogotá, a que pintara y a que también contara sus experiencias con los artistas de acá. De Medellín. Tuvimos la oportunidad también de hacer conexiones con Aka, que él es un rapero que ha trabajado mucho en el Cementerio de América, con el agrorap, si no estoy mal es el término. Entonces, pude, digamos, empezar a construir, digamos, esa confianza, porque en la calle también tiene que haber mucha confianza, ¿no? Y hay que respetar al otro, a la otra, para comenzar a generar vínculos y así proyectos. Entonces yo creo que eso fue muy bonito, porque vinieron cosas muy bacanas, y ahí ya después la APP me contrató para ser el curador de la intervención de la calle Barranquilla, que la hice también con un curador de acá, grafitero, que se llama Pac Dunga. Eso fue un proyecto muy interesante, duramos casi 4 meses trabajando en esa intervención, que era desde hospitales hasta la estación de Campos Verdes, creo que se llama. Estación de... En la Palos Verdes. Ok. Entonces, eso fue una experiencia increíble, porque ahí ya de verdad conocí a los grafiteros que pintaban acá, ya me sentaba a hablar con ellos, a contar, se trataba, pero no, o sea, esos 2 momentos fueron como el boom, Jorge, para de verdad conocer qué es lo que pasa acá y meterse como debe uno meterse en esto, digamos, desde abajo, ¿no? No por encima, superficialmente, sino de verdad conocer unas realidades de la gente que de verdad grafitea, gente que le toca, o la gente que también es radical en esto, porque aquí también hay procesos de radicalismo, como en todo. Y fue una belleza. Yo creo que desde ahí ha generado como esas ganas de seguir viniendo acá, ¿no? De seguir viniendo, de que salgan más proyectos. También nos invitaron a más cosas. Y bueno, no, pues, o sea, es muy, el parte es positivo, pues, a partir de eso. Qué bueno. ¿Qué otra institución así como que llevas en el corazón de aquí de Medellín, que te abrió las puertas, que, no sé, te acompañó, aparte de Casa Tres Patios, pues que es no sé si te tocó Taller 7, cuando estuvieron, no te tocó? No, digamos que Casa Tres Patios yo les agradezco mucho, los quiero mucho, los respeto mucho. Digamos que más que instituciones han sido personas, porque yo, digamos, yo creo que las instituciones, por experiencia, las instituciones son muy mal agradecidas. Y no lo digo de mala forma. Lo que tenga la gente, la institución, pues tiene que seguir su proceso, ¿no? Y si ya no estás... Entonces, pero obviamente, si no hubiera sido por el trabajo y de lo que se ha venido construyendo, pues, digamos, el Museo de Arte Moderno de Medellín no me hubiera invitado el año pasado a su proyecto del Pulso de Medellín, donde hicimos SOS Medellín, el Museo de Antioquia, en el momento que está Carlos,
Uribe, gran amigo que respeto mucho, pues nos hubiera invitado en pandemia también a un proceso que se hizo con Universo Centro y ahí fui directamente con la ración. Entonces yo creo que obviamente las personas son las que uno se va, que Víctor Muñoz lo adoro, es una persona que admiro un montón y que con él hemos venido construyendo por su profesionalismo, su forma de ser, pero también su amistad, ¿no? Hemos venido creando camaradería desde también las acciones. Timeback, también lo quiero mucho, el proyecto que tiene Harold Ortiz, porque también nos ha abierto espacios en diferentes momentos. La próxima año cumplen años, entonces también nos han tenido en cuenta a mí como Juan David, al colectivo La Ración, al ejercicio de grafiti o de arte urbano, a Santiago Vélez también cuando trabajaba en la APP. Entonces es más como las personas que están, porque pues la institución está bien, pero la institución es estática y ahí va a estar. La institución no se va a acordar de uno, se acuerdan solo los que... Juan, mira, bueno, yo creo que es muy importante pues como ya con esta introducción reiniciar también como contándonos tus inicios. Bueno, vos me habías dicho que no salís mucho pues como a rayar, no sos grafitero ni nada de eso, estás como más como detrás y conociendo como todo este movimiento, pero yo no sé qué fue eso que te conectó con esto, de pronto contándonos si recordás cuando eras pequeño, qué fue lo que uno siempre tiene un momento en donde ve algo, escucha algo, siente algo que generó como esa duda, que genera como esa duda. ¿Qué te generó esa duda a vos para seguir este camino? Ya sea pues como tener como principal fuente de inspiración el arte urbano o como el tema de ser historiador o como este camino pues que elegiste hoy. Hay una cosa que a mí me ha marcado mucho, es que a mí me gustaba mucho la calle. Yo he sido muy callejero. Sí. Siempre. Espérate que se pausó un poquito. Juan, Sí. dame un segundito que se pausó. Yo creo que mis mejores aprendizajes han sido en las calles. Okay, sí. Yo siempre he tenido... Espérate que... Pues, ¿ahí? Bueno, ¿retoma? Sí, retomas, ahí sí. Hola. Hola. ¿Me dices? ¿Sí? ¿Ahí puedo? Sí, ahí, claro que sí. Hola. Entonces, digamos que la calle siempre a mí me ha marcado mucho porque me ha gustado callejear, por decirlo de esa forma, y siempre he estado, digamos, vinculado mucho con el metal, con el punk, con el rap. Entonces, en Bogotá, digamos que muchas de mis amistades con las que me crié, se han, digamos, se he tenido, la relacionamos mucho contra la contracultura. Y esto entra el graffiti también. Entonces, siempre fue, digamos que hay una vaina bien interesante, es que usted siempre callejea, está con grupo, o porque parché con muchas bandas de Bogotá, muchos grafiteros, pero pues nunca pensé que con el tiempo, con esta formación académica, con entrar a trabajar en un museo, y esa es la otra, digamos, la otra parte bonita, es que el Museo de Arte Contemporáneo queda en un sector de Bogotá que se llama el Minuto de Dios, que centraliza de todo el circuito pues artístico de Bogotá, y es un sector que se llama Engativá, y Engativá tiene una cultura de graffiti muy grande. Yo viví por ahí de mi adolescencia por ahí 10 años en Villas de Granada, que hace parte de ese sector. Entonces creo que con el tiempo me comencé a entender que ya tenía un acervo de alguna forma construido desde esas andanzas, desde esas amistades, desde todas esas vivencias que se vinieron generando desde la música y desde el graffiti sin tener lo que hacer. Entonces, claro, ya después tú comienzas a la academia te comienza a formar, a preguntarte, ¿no? Y a investigar, y también cuando estaba en el museo, a darme cuenta que podían pasar cosas
con esto, ¿no? Y que el museo en su momento también era un espacio de divulgación de procesos que se daban en la calle, no solamente como un cubo blanco, de pensar en ejercicio con la galería, sino que también, digamos, eso hace lo que tú nombraste ahorita, que duró casi 3 años larguitos de hacer ese barrio museo, también de comenzar a invitar personas que visitaban el país, de la ciudad, la misma gente del barrio, hablar con el barrio y comenzar a hacer eso. Entonces yo creo que la investigación nace de eso, ¿no? También nace ya, digamos, de unas vivencias y con el tiempo, pues esas vivencias uno trata, digamos, como de aterrizarlas en una historia, en una investigación, en una crítica, bueno, en diferentes, digamos, formatos como expositivos, documentales, y eso, digamos, es lo interesante, ¿no? Yo creo que para concluir esa parte, creo que ha sido transversal toda la vida, desde la adolescencia, al punto de que pues ha ido mutando o ha ido evolucionando a lo que llevamos al día de hoy. Ah, genial. Bueno, Juan, yo entiendo también que el barrio Minuto de Dios ha sido como un barrio que ha tenido un proceso social muy fuerte, inclusive pues fue fundado por el padre, era Granados, creo que era. El, Rafael, sí, ok, Rafael García. exacto. De hecho, es un barrio pues que tiene como, es como un modelo inclusive internacional pues también como muy replicado en otras partes de Latinoamérica. En estos recorridos de la calle del barrio en tu adolescencia, Juan, en estos momentos, bueno, pues donde sí, grafitis hay en todas partes, en cualquier parte del barrio, ya sea estrato alto o bajo, en todas partes hay un graffiti. En el momento, yo sé que tú me has dicho que no has estado pues como en graffiti, pero cuando has rayado, cuando la primera vez que uno se ha enfrentado pues como a coger la lata o a enfrentarse a un muro, ¿qué sensación te ha producido eso? O sea, estar ya ante el respeto de todo lo que hacen todas estas personas que uno tanto admira, que uno tanto respeta y que uno ve como todos esos procesos y trabajos que hacen, el momento en que uno le da por coger pintura o una lata de aerosol, que lo has hecho, ¿cuál es tu sensación en esos momentos que lo has hecho? Es bien interesante porque, digamos, claro, eso es como, siempre como las veces que lo he hecho, y lo he dicho, obviamente, es con mucho respeto, porque pues, obviamente respeto a todo el país, hacia diario y que se enfrenta en la calle como es. Pero creo que es una sensación muy bonita, ¿no? Es una sensación de como de adrenalina. Y bueno, eso depende también cómo lo hagas, ¿no? Si lo estás haciendo clandestinamente, lo estás haciendo pues con permiso, pero de alguna forma es interesante como en un aerosol o en pintar, digamos, una libertad, ¿no? También de tratar de decir algo, ¿no? Creo que hay un respeto mutuo y que, digamos, eh, a ver, ¿cómo lo digo? No con los colegas, sino con los artistas que lo hacen también. Y es que como que la libertad es de expresar algo, de notar esa rabia, es una adrenalina, ¿no? También el mismo olor de la lata, cuando suena. Eso es interesante. Yo lo siento mucho como, lo relaciono mucho con la libertad de que estás haciendo algo y está, obviamente existen códigos en esto que son ya, eso es un tema, digamos, más profundo, pero que estás en la calle de alguna forma plasmando algo, estás diciendo algo, o simplemente, no, pues es, que es como muchas formas desde muchos puntos de vista desde donde se puede ver. Hay libertad, es, no convivir de alguna forma y estrenarse también con un espacio que también tú no sabes cómo te va a responder en la calle. Claro. Juan, uno hablando como del tema
de la historia del graffiti, o bueno, realmente uno como que conversa o empieza a hablar como del tema de todo, o cualquier tema del mundo del arte urbano y hay un montón pues como de posiciones, ¿cierto? Si te pregunto yo, por ejemplo, sobre la historia del graffiti, pues yo personalmente, yo no creería que se remontara pues como en los años 70, o sea, como graffiti urbano como tal, no. Yo creo que sí, o sea, el punto mío es que realmente yo creo que esto del graffiti es tan antiguo pues como el tema del arte rupestre o hecho en las cavernas o por ejemplo lo que hacían en los tiempos de Nerón en Roma, que se insultaban en las paredes de Pompeya, que todavía inclusive hay muestras arqueológicas de eso, se insultaban opositores políticos, se halagaban gladiadores, se dejaban historias de amor en los muros. Eh, Incluso ya pues en algo más local, hay como historiadores que dicen que los muiscas dejaban declaraciones impresas a los españoles en estas guerras de la conquista. Hay algo que no me deja dormir, por ejemplo, y es el tema de cómo, eh, cómo vivía o cómo serían estos personajes que dejaron esos grabados en Chiribiteque, por ejemplo, un descubrimiento nuevo, o sea, qué relación tienen, cómo se relacionan, por ejemplo, esas personas, en qué estaban pensando ahora pues con bueno, a partir pues con todo el respeto de su cosmogonía y todo esto, pero pues realmente pues como que los inicios del graffiti realmente retoman a tiempos es una necesidad humana, ¿sí o qué? ¿Cómo lo decimos entonces? ¿Cómo fue que empezaron las prácticas del graffiti moderno? Ya las que conocemos en nuestras calles, nuestras ciudades. Eh, y al igual que en esas épocas antiguas, sí, a la final son los muros, las vitrinas para expresar lo que somos, nuestra identidad, ¿cierto? Lo que estamos viviendo día a día. ¿Cómo reinician, cómo, lo puedo decir yo así, cómo reinician estas prácticas modernas a nuestro país? ¿Cómo inicia todo este movimiento? Digamos que está chévere porque, digamos, desde lo que yo he venido como mirando, investigando y a mi forma, digamos, de hipótesis o de planteamiento también, o de tesis, yo, yo veo, digamos, la historia como del graffiti en Colombia y también un poco muy en Bogotá, digamos, el momento porque es muy diferente y eso lo he aprendido viajando acá en Colombia, que es muy diferente el graffiti de Medellín al de Bogotá, al de Popayán, al de Cali, Barranquilla, pero digamos que sí veo a Colombia, digamos, en cuatro momentos históricos de eso, y es pensar, digamos, los ochentas, inicios de los ochentas, con las prácticas del graffiti, pero desde lo que es la consigna política, ¿no? M19, MOIR, movimientos estudiantiles en las universidades, digamos, esos inicios, porque de alguna forma nosotros no podemos hablar de que el graffiti en Colombia tiene una identidad propia, eso es falso, no existe, todo es traído de Francia, de Estados Unidos, de una cultura de hip hop, de rap, entonces digamos que si se inicia, digamos, esos primeros momentos del graffiti como tal, que es un graffiti, digamos, de político, de alguna forma se está pensando es en una situación, en un contexto político en el que se vivían en los 80, narcotráfico, guerrillas, etcétera, etcétera, y ya es distinto cuando entramos a una segunda etapa, que es ya cuando las migraciones o las personas que viajan a Estados Unidos, familiares, amigos, y allá en Estados Unidos, a finales de los 70, ya digamos, ya se está consolidando una cultura del hip hop, de salir a la calle, Brooklyn, Nueva York, y quienes hacían graffiti en Nueva York y todas esas partes, pues los migrantes, eran las personas que lo hacían.
negros, los puertorriqueños y la gente que, pues, digamos, sí vivía las minorías. Entonces, sí es digamos, eso ya se comienza a venir, digamos, a Colombia por medio del cine, de las revistas, y grupos como La Etnia en Bogotá, digamos, que fueron casi los primeros, comienzan en Las Cruces, en un sector que está en el sur de Bogotá, muy famoso. Se comienza, digamos, a asimilar eso, asimilar qué era lo que pasaba en Estados Unidos y a generar. Estamos hablando ya, digamos, de finales de los 80, principios de los 90, donde ya se comienzan a ver como pintadas. Acá en Medellín ya se podían comenzar a reunir, digamos, que hay en la piloto, a bailar breakdance. Algunos de los grafiteros ya se comenzaban como a asomar, y ahí es, digamos, como se comienza a entender esa cultura, digamos, por decirlo así, de los elementos del hip hop, que pues todavía no es muy clara, pero que está ahí presente, ¿no? Yo después eh, veo, digamos, otra tercera parte de otro momento histórico que es evolutivo. Ya es cuando ya comienza a ver graffiti ya de alguna forma, ¿no? Ya digamos que podemos hablar del 2000 en adelante, donde ya se entiende que es graffiti, se entiende que es muralismo, se comienza a ver que también esto genera, digamos, dinero, y esto puede darle soluciones a las agencias de publicidad, los museos de alguna forma se comienzan, las galerías, que obviamente en los años 90, no, en los años 70, 80 alcanzaron a ver las primeras muestras en Estados Unidos de grafiteros, cuando pues ellos todavía no tenían ni idea de que eso podía, lo que estaban haciendo en la calle, montarlo en una galería. Pero entonces, digamos que ahí es donde se comienza en este tercer momento a conocer lo que es el graffiti ahora, para mí, digamos, en ese momento, donde una marca interviene, donde Johnny Walker, donde Rolex, donde todo esto comienza a permearse, a manosear. Ahí es donde hay muchos debates, digamos, desde lo interno, desde si están de acuerdo, entonces usted se vendió porque trabajó con una marca, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ahí ya la evolución del graffiti se vuelve comercial, museística, turística. Ya, digamos, el graffiti ya no se habla, bueno, hasta institucional, digamos, hasta la institución ya comienza a apropiarse también con el término graffiti, pero siendo arte urbano. Entonces, digamos que ahí es donde comienza para mí el rollo fuerte. Y una última parte es a partir del estallido social, Claro. donde hay y eso que eso fue pasajero, pero hace, o sea, para mí queda histórico, porque hay el ego, que el ego es digamos, parámetro para un grafitero. Si no tiene ego, no es grafitero. Y el ego lo que hace es que se pierde un poco a raíz de lo que se está viviendo acá en Colombia con el estallido social, salir a hacer esos grandes bloques de Estado asesino. Digamos que creo que esto le da otro camino como tal a entender un poco la práctica del grafiti. Y ahora hay que meter en ese momento también todo lo que tiene que ver con lo que tú mismo estás haciendo, estás estudiando, pero mezclarlo ya, que la realidad aumentada, el universo, todas estas cosas que se han venido sacando también por grafiteros y grafiteras, que las criptomonedas, que vamos a vender los NFT, o sea, toda esta vaina tecnológica también ya es otro mundo, es otro momento del graffiti. Ya, digamos, pues, muestra que se pierde la calle un poco y se comienza a generar acciones en espacios creados desde ¿cómo se dice eso? Eh, el metaverso, creo, que no sé si ese sea el término. Ya como la proyección pues, del futuro que nos espera. Ya, Pero entonces ahorita mencionabas una cosa genial y era que también, o sea, todo está en una constante evolución. eh, las maneras de narrar también evolucionan y mencionabas, por ejemplo,
la manera de narrar del graffiti de las ciudades de aquí, Medellín, algo muy diferente a lo que ocurre como en Cali, con todo este asunto de Buenaventura, todo lo que implica pues la costa pacífica y todo esto, Bogotá, otro tema totalmente diferente, ¿cierto? También ha evolucionado el tema de cómo se presentan los mensajes. Hablabas ahorita en los 80, por ejemplo, que había un asunto muy marcado, por ejemplo, bueno, el tema de del cartelismo, ya el tema contestatario entre las universidades, los discursos de estos grupos. También estaban el lenguaje de los grupos subversivos que todavía aún siguen y desafortunadamente ahorita continúan con todo este tema de la guerrilla, cuando marcaban y grafiteaban los camiones. Aquí en Antioquia pasaba mucho en un corredor entre Santa Fe de Antioquia y Mutatá, toda esta parte de La Llorona, que a los transportadores le tenían terror a esa zona porque siempre salían con el carro grafiteado de lemas de las FARC normalmente. Ahorita uno va a la costa, Urabá, Chigurodó, Apartado y Auce todavía ese tipo de mensajes subversivos siguen presentes, pues continuando con este legado de sembrar el terror mediante el mensaje, desafortunadamente. Han llegado innumerables estilos, códigos, nuevas contraculturas también, ¿cierto? Entonces, ahí sí hablando pues como del futuro que estás mencionando, ¿y qué lectura haces de la evolución de todo esto? ¿Cómo esto cómo empieza como a evolucionar todo esto? No solamente como lo acabo de mencionar que Cali, Medellín y todas estas ciudades, sino vos estás haciendo ahorita que me contabas que estás haciendo como una investigación de la primavera latinoamericana, que es un término bien bonito. ¿Cómo empieza a evolucionar todo esto en toda esta región suramericana? ¿Cómo proyectas el futuro como el arte urbano con todo lo que está pasando ahorita? Nosotros con Cartel Urbano, que es un magazine en Bogotá que ya lleva muchos años, hicimos, y eso está en una página que se llama arteenresistencia.org. Ahí fue donde sistematizamos las manifestaciones que se dieron en Latinoamérica. Invitamos a 40 artistas de 10 países. Y por medio del audio, el video, las entrevistas, las ilustraciones, la fotografía, la denuncia. Y eso fue, digamos, como un punto de partida también por el interés de preservar una memoria y de dejar qué era lo que pasaba en ese momento. Cada país y cada lugar ha tenido, digamos, una serie, digamos, de modificaciones. Pues, de alguna forma somos muy parecidos. Como decía Galeano, las venas de Latinoamérica, y ahí y yo me acuerdo que lo decía en ese texto curatorial, aún siguen abiertas. Entonces, hay muchas cosas que nos juntan, el idioma, la corrupción, tantas cosas también malas como bonitas, pero que no nos hacen ajenos a otros países. Entonces, creo que asimismo, esas prácticas artísticas o esas prácticas, digamos, desde el graffiti, del arte urbano, son muy similares, de una forma, no iguales, pero sí son similares porque se está luchando y se está peleando por algo. Yo estuve en Finlandia, en Helsinki, y pues otra historia a ver pintar allá. Allá, la verdad, pues los problemas son otros que para ellos son problemas, pero que para nosotros es calidad de vida, un ejemplo, una vaina así. Entonces, es lógico que acá, digamos que hay, bueno, otra cosa, la pandemia cambió también muchas formas de ver la calle. A otros pues volvieron a salir con toda, otras personas no volvieron a salir, otros no dejaron de pintar, otros se dedicaron a que todo fuera virtual. Entonces, yo creo que la esencia del graffiti va a estar ahí siempre. Esa no se va a perder. De pronto se pierden los
ambos generacionales, que ese es otro tema, pero digamos el graffiti siempre va a estar. Entonces, creo que, a ver, hay que aprovechar las cosas, pero hay que ser muy crítico con ellas. Que un ejemplo, bueno, que los museos, las galerías, que todo esto se comienza, digamos, como a abrir y a generar, digamos, no sé si sea la palabra oportunidades, pero que digamos que pueda de alguna forma vivir de esto, para mí es muy bien recibido. Pues también la gente obviamente tiene derecho a comer, a hacer sus cosas, y qué mejor de lo que mejor sabe hacer. Pero, digamos, sí soy muy crítico a cómo se maneja eso, ¿no? Digamos, de cuando la institución mete mano, cómo la está metiendo, por qué la está metiendo, lo mismo una galería, etcétera, etcétera, una marca. Entonces, esto igual siempre va a cambiar, digamos, no va a ser estático, y también porque por la naturaleza que tiene Latinoamérica. Latinoamérica es volátil, y Latinoamérica el otro año puede haber estallido, el otro, o sea, no sabemos qué va a pasar en Argentina con el nuevo presidente, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como latinoamericanos y latinoamericanas estamos hacia el bordecito, en cualquier momento, ¡pum! Entonces, yo creo que esas son como, digamos, las pautas o los ítems que nos pueden hacer pensar que esto cambia. Por el estallido social hubo un cambio, digamos, en la práctica del graffiti, de alguna forma, Sí. con estos bloques y todo. Claro que se hacían bloques, pero fueron una cosa mucho más política. Entonces creo que el cambio está ahí a la línea, al momento, en cualquier momento, porque somos un continente político, meramente vulnerable a cualquier cambio. Sí, sí. Juan, mira que mencionabas esto y bueno, retomando como el tiempo, el momento de hablar de las contraculturas, el surgimiento de esas contraculturas, eh, pasa algo en las ciudades más grandes del país, Bogotá, Medellín, y son y estalla algo en el momento de las transformaciones más importantes de la ciudad, en el momento en que rompen la ciudad, en la construcción del transporte masivo, aquí en Medellín, que de pronto con el metro de Bogotá, que coincidía mucho como con esos finales de los 70s, 80s, Bogotá de pronto con el Transmilenio, ¿cierto? Toda esa cicatriz que tienen esas ciudades dejan realmente a la vista un montón de muros y listos como para intervenir. Eh, Esas contraculturas se apoderan de esos muros, pero hay una realidad muy triste, y es que al mismo tiempo se intensifican las persecuciones por parte del Estado, eh, una persecución, pues una represión por parte de la policía. eh, y contame vos como, bueno, esta parte, esta persecución al arte urbano, cómo la vivían, por ejemplo, en Bogotá o en Cali. De hecho, se sabe que hay grupos especiales de la policía en Bogotá que se encargan es de perseguir a los artistas de arte urbano. O bueno, se supo pues. Eh, y sí, contamos más o menos cómo se vivía esto. Yo sé que ha cambiado mucho a partir pues como de De ciertos unos fenómenos que han decretos, ocurrido, pero... de unos decretos, Ujú. porque el decreto, a ver, claro, hace unos años eh, se judicializaba el grafiti, de alguna Claro, forma se le quitaban todo, se lo podían llevar, o sea, eso se volviera un problema, pero ahora ya no, eso ya no pasa, porque usted ya, pues le pueden poner una multa, pero si la persona, estamos hablando de Bogotá, ¿no? sí, Si pues, el dueño del predio pues está de acuerdo en que usted le va a volver a dejar eso como estaba, pues de ahí no puede hacer nada más la policía. Obviamente la policía de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de Bogotá son totalmente diferentes. Digamos, o sea, se supone que es la misma institución, pero las acciones de ellos son distintas porque lo he vivido. Digamos, Bogotá es una ciudad muy agresiva y es muy grande, y tiene
muchos sectores donde se puede pintar, otros donde no, y dependiendo, digamos, como usted tope con la policía, así también es tratado, porque también hay mucho abuso de la policía. Entonces, en términos legales, aquí no te pueden hacer nada, te pueden poner un parte y ya, y no te pueden ya quitar las pinturas. Todo eso también pasa por el asesinato de en Bogotá, de Andrés Felipe, Ujú. que sí, lo asesina, grafitero de 16 años, lo inculpan de que era un ladrón, y todo eso comenzó a generar ya, digamos, una serie, digamos, de acciones. Ya existe en Bogotá el Día del Arte Urbano, que se hace, si no estoy mal, el 18 de agosto. Digamos, ha habido muchísimos avances con estos temas en Bogotá y con la institución. Obviamente, muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, ¿no? Ujú. Pero digamos, ya obviamente sí tiene, en el papel existe el respeto, o sea, no te pueden vulnerar tus derechos, ni nada de esto, porque ya existen unas normas. Que no se cumplan es otra cosa. Eh, en Medellín, pues también las acciones son distintas, porque acá, de alguna forma, como la policía, como los grupos fuera al margen de la ley, también te pueden apretar y te pueden decir, bueno, ¿usted por qué está pintando acá? ¿Se está pintando acá? En Bogotá hay más libertad de pintar cosas que acá en Medellín o que Claro. en Cali, de alguna forma. Entonces, eso varía mucho, digamos, también de la historia, digamos, de cada ciudad, ¿no? También, digamos, Bogotá recibe a todo Colombia, de Claro. alguna forma. Medellín es más chiquita, tiene ciertas, digamos, antecedentes, digamos, de paramilitarismo, de narcotráfico que ya han sido marcados, Ali, y eso deja unas herencias en las personas y en la calle. Entonces, los códigos y las dinámicas son muy distintas en diferentes lugares. O sea, eso sí, no es única para, para toda Colombia, sino que en cualquier parte, pero así como acá o en Bogotá también te pegan un tiro por pintar, te lo puede pegar la policía, pero te lo puede pegar el dueño de la casa. Entonces también es un riesgo, ¿no? Ujú. Un riesgo. Pero bueno, se han adelantado también aspectos, digamos, de las instituciones. No sé últimamente cómo se eso aquí en Medellín, pero Bogotá sí, cada vez, digamos, al menos desde los decretos, desde las mesas de graffiti, todo esto, sí se ha generado, digamos, otra serie de discursos que al menos en la escritura están por sí, pero pues que se cumplan, a veces no mucho, pero están. Y se genera también, Juan, como a partir de este caso, que fue emblemático, de hecho este año el gobierno nacional pidió perdón por el caso emblemático de Diego Felipe, muy conocido como Trípido, y no solamente eso, no solamente pues como el gobierno actual pide perdón, sino que en el momento en que asesinan a este chico, toda la movida de arte urbano se forma pues como alrededor de este caso, que es un caso pues de hecho el fiscal de la época lo tildó como un falso positivo urbano por todos los crímenes que le estaban atribuyendo pues como a este chico. Y todo este movimiento genera la necesidad de crear estas resoluciones. Es la 075, son como dos resoluciones. Eh, Dos resoluciones, ¿cierto? En donde pues protegen mucho más a los artistas y a los grafiteros en la ciudad de Bogotá. Eh, no sé si lograste conocer como todas estas reuniones que hubieron detrás para que esto fuera posible. Pues no mucho. Digamos, yo, yo estuve hablando a ver, sé que muchas mesas de graffiti estuvieron, y mesas de graffiti que estuvo, digamos, también ahí detrás, digamos, de todo ese proceso. Digamos que de alguna forma se agremiaron para poder, porque tenían que haber de alguna forma representantes para que pasara. Pero yo nunca me vinculé con eso, nunca me vinculé, digamos, esa parte, digamos, sí estuve, digamos, como separado. Y también porque desde un momento comencé como a salir ya más de Bogotá más seguido y ya al punto que ya no volví a vivir más en Bogotá. Ujú. Ok.
Bueno, Juan, a ver, hablemos ya como de un asunto como de lo que te contaba antes pues cuando te contacté, y es que hay un vacío muy profundo, y eso es una realidad pues en nuestro país. Hay un vacío muy profundo en nuestro país alrededor de la memoria individual, en unos casos más profundos que otros y también en cuanto a la memoria colectiva. Te contaba hace poco que hace poco estaba en la Comuna 13 y había chicos entre 9 y 23 años, que hablaba con ellos, ¿cierto? Y no conocían muy a fondo el tema de lo ocurrido en su barrio, con el tema de la Operación Orión. No, me generó mucha curiosidad porque pues de verdad que yo pensaba que los chicos conocían bien, de pronto un poquito más a profundidad su historia por ser de acá, pero todo lo contaban como a partir de rumores, como que, ay, a mí me contaron, a mí me dijeron, yo no sé, es como esto. Eh, Juan, ¿estás ahí? Hola. Sí, 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 acá estoy, tranquilo, Ok. todo bien. Entonces, hay una preocupación con respecto a eso, el tema de la memoria. De pronto en este rango de edades muchos no habían como nacido en esa época, y no les tocó muy de frente pues como lo ocurrido. eh, y ya hablando pues como desde las instituciones, como lo mencionabas ahorita, ¿cómo juegan las instituciones culturales, eh, y cuál ha sido el papel del arte urbano generando procesos de memoria en nuestro país? Poniendo como ejemplo este que ocurre acá en la Comuna 13. Ya, yo creo que, digamos, hay varias veces eso. Lo de preservar la memoria es, bueno, es muy importante, ¿no? De cómo se haga, ahí es donde está, digamos, lo bueno, lo malo, ¿no? Porque, digamos, mira lo que pasa con lo que tú dices. Uno creería que todo el mundo sabe lo que pasó, pero pues efectivamente no. Se comienzan a generar ahí unos metarrelatos raros de que esto pasó así o afá. Entonces yo creo que claro, ahí hay mucha responsabilidad de parte del Estado de aceptar unos hechos de no repetición, de contar una historia como debería ser contada, de los hechos que sucedieron, de generar procesos pedagógicos, didácticos, de divulgación, porque, digamos, yo creo que esa es la responsabilidad de aceptar esos hechos, ¿no? Digamos, de lo que pasó en el caso específico de la comuna, de la Operación Orión. ¿Para qué? Para que no se siga tergiversando esa historia y que de verdad haya un acercamiento a entender una realidad, entender un proceso y obviamente responsabilidad está en las instituciones educativas, porque pues si no se genera eso de una forma correcta, pues lo que se va a hacer es que se va a comenzar a perder, a tergiversar y pues al final, digamos, el camino va a ser otro, y no va a ser de verdad el hecho real de lo que pasó y de aceptar, digamos, lo que pasó en la historia y empezar una reconciliación también, ¿no? Claro, También es que con... es una alteración de la realidad. No sé si hace cuánto visitaste la Comuna 13 y el recorrido pues del Grafitur. No sé si lo has hecho hace recientemente, pero Pero, uno una lo cosa, recorre y el discurso de los guías es totalmente alterado. Unas historias que uno dice, ¿y en qué momento pasó esto? ¿En qué momento este personaje de Pablo Escobar esto? O sea, es una forma de vender, de vender un espacio con unas historias alteradas, pero no exacto, dejando. o sea, yo creo que ahí lo que pasó fue eso. El ejercicio se volvió, fue comercial. Mm, Entonces, está, digamos, es que hay que tener mucho, digamos, hay que tener mucho cuidado con el arte urbano, porque el arte urbano tiene dos filos. Uno decorativo, bonito, pero o el otro de verdad pues está cumpliendo su función de denuncia. Entonces, ahí es donde hay que mirar eso con pinzas, Jorge, y revisarlo, porque en este momento, pues obviamente usted también o sea, sería muy arbitrario que yo dijera que está mal lo que está pasando arriba, porque tras de eso existen unas economías, existe una serie también de cosas que hay que analizar más de fondo. Yo creo que el problema es más de fondo
más que del arte urbano, sino de verdad entender las dinámicas de qué es la Poscomuna 13 después de la Operación Orión, ¿no? Claro, Yo creo que desde ahí hay que entenderlo. sí. Sí, y cuanto a eso, pues Medellín sí es como una contradicción al mismo tiempo. O sea, es una ciudad de mucha tradición, pero al mismo tiempo es muy tradicional, pero es muy como proyectada hacia el futuro, ¿cierto? Eh, Todo este tema y este boom del turismo, de la ciudad innovadora, ¿cierto? Constantemente no, se ve mucho en Medellín. Es una necesidad de estar borrando absolutamente todo lo que no nos interesa mostrar, todo lo que incomoda, ¿cierto? La institución, he trabajado pues como en varios proyectos donde he estado con la institución y domina, no, a veces no, la institución domina el mensaje y al mismo tiempo al artista. Eh, Sobre todo, por ejemplo, en el caso de cuando estuve en el proceso del corredor urbano de la avenida 10 del Poblado, se notaba mucho, por ejemplo, claro, el mensaje que se quería dar. De hecho, bueno, fue un proceso también bonito porque se conversó con el propietario, el artista, hubo unas mesas de conversación ahí muy interesantes, pero al mismo tiempo, claro, es la administración local la que maneja, ¿cierto? Por medio sí, del dinero, pues, como al artista. Entonces, necesito saber pues como esa opinión tuya sobre esos corredores de arte urbano que se están generando en el país, que hay unos que son como más como por pintar este barrio bonito, ¿cierto? Recientemente se inauguró uno en Medellín, Constelaciones, no sé si ya lo has ido a visitar, que es en el barrio Manrique. Eh, Obviamente aquí el corredor de la Comuna 13, el que te mencioné de la calle 10 del Poblado, el corredor de tranvía pues también, ¿cierto? ¿Qué procesos a vos te han gustado? O sea, ¿qué te ha gustado? ¿Qué te ha parecido como interesante? Yo sé que hay unos que son muy difíciles pues como eh, por este tema de la libertad de expresión, ¿cierto? ¿Cómo lo cohiben? Pero ¿qué te ha gustado y qué se podría mejorar, por ejemplo, acá en Colombia respecto a estos corredores urbanos? Pues yo creo que eso tiene varias cosas, ¿no? Digamos, lo positivo es que, bueno, pues se le está dando trabajo a los artistas, como te decía, y que Sí, haya ingresos por lo que saben hacer, ¿no? Eh, que tienen muchas pros y contras. Digamos, en Bogotá se acabó de hacer el Museo Abierto de Bogotá, 23.000 millones de pesos. Y es una cosa que muchas personas no han estado de acuerdo, otras sí. Entonces es muy difícil ponerlos de acuerdo, ¿no? Pero también hay que mirar eso como un proceso de embellecer una ciudad, así de sencillo. Yo no le veo otro término más, sino un proceso de limpieza y de embellecimiento de una ciudad a raíz de un ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio de graffiti puro, por decirlo de alguna forma, pues no funcionaría bajo un criterio de la institución, claro, pero el arte urbano sí. Entonces, esto hace también parte de una herramienta de un gobierno de turno, que esté a favor o no, porque puede que llegue otro gobierno de turno y no le guste y esa plata se va para otras cosas, para la guerra, para la policía, para el SMAT. Entonces, yo creo que esas son nuevas prácticas políticas de accionar con la ciudad, de embellecerla, de generar espacios, digamos, de limpieza, porque pues no sé hasta dónde las cifras sí sean exactas y sí sean válidas, donde le digan a usted que por pintar debajo de un puente no maten a alguien. ¿Me entiende? Entonces, sí, yo creo que es prácticamente eso, ¿no? Con ese tipo de acciones. De resto, creo que pues si se les está dando también trabajo y ingresos a los artistas, pues está bien, pero obviamente nunca los vas a poder poner de acuerdo en ninguno, en esos términos.
Vos ya has conocido muchos procesos así en Latinoamérica. ¿Cuál te ha parecido así genial? O sea, que vos digas, este proyecto, este proceso fue muy bacano porque se implicó así la comunidad. O sea, ¿cuál te ha gustado así como personalmente? Pues Ya mira, el sea de Museo acá de Abierto de Colombia o de la Bogotá, región. sí, no, a mí el Museo Abierto de Bogotá yo creo que cumple, es el que más grande se ha hecho en la historia de Latinoamérica, ¿Cuál? el más pintado, el Museo Abierto de Bogotá, Ah, que sí. se acabó de terminar. Ujú. Creo que ha sido el que más ha pintado lugares y eso conlleva que tuvo procesos sociales. Ahorita sale un diagnóstico de los últimos 10 años del arte urbano en Bogotá. Creo que ha sido un proceso con sus críticas, pero ha sido un proceso completo, que se le generó el espacio, el tiempo y los presupuestos para que se generara. Creo que es válido y hay que aceptarlo de alguna forma, pues digo yo, no aceptarlo porque sí, sino que hay que aceptar que también pasaron cosas buenas con ese proceso. Genial. Juan, y ya como para finalizar, ¿qué lectura nos das en cuanto a lo que estaba mencionando ahorita de esta sinergia entre arte urbano y tecnología? Ya este tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, la conexión como con la pared y el arte urbano y esta tecnología, y cómo esos procesos como que vienen causados pueden potencializar las narrativas y nuestras memorias en las calles. ¿Cómo te imaginas ese futuro con esta convergencia de, de ramas? Bueno, primero pues me da miedo, me da un poco de miedo. Segundo, creo que pues de alguna forma hay que irlo aceptando, ¿no? Sí, Hay que irlo recibiendo, hay que irse acoplando, hay que irlo al menos conociendo, adaptándose. No, creo que no podemos ser ajenos a lo que se viene con la tecnología, con la realidad aumentada, con la inteligencia artificial. Creo que hay que mirar lo bueno y lo malo de eso, eh, porque es inminente, va a llegar de alguna forma, ¿no? Como te decía ahorita, la calle va a seguir siendo la calle, las pintadas de calle van a estar, pintar en la calle, hacer misiones, hacer un festival en un barrio comunitario, eso no te lo va a quitar nunca la realidad aumentada ni la tecnología a ir a pintar en Toribío, Cauca, en pro de la paz, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Creo que hay que mirarlo con pinzas y hay que ser muy cuidadoso en este proceso porque lo poco que entiendo de cómo se está vendiendo esta tecnología es que viene arrasando, ¿no? Entonces sí creo que hay que ser cauteloso, pero no tampoco ofrecer el que no entiendo, el que no me interesa, porque ahí van a venir cosas y van a pasar cosas. Entonces sí, hay que estar muy, y no solamente el arte urbano, en el arte en general y en el mismo ejercicio profesional. Creo que sí tenemos que estar alertas y estar, sí, revisando qué es lo bueno y qué es lo malo de eso y entender lo que es lo importante para seguir actuando. de hecho ya hay muchísimos, no es un proceso nuevo relativamente, ya hay grafiteros que hacen en Australia, por ejemplo, hay un grupo increíble de gente que hace grafitis en realidad aumentada gigantes, Pues Plaga poniendo... tiene, la Plaga tiene un proyecto que se llama el Neaverso Sí, y sí, eso lo respeto mucho y él es una leyenda y lo quiero mucho, pero mira que él ha cambiado en su proceso evolutivo y eso en parte es positivo porque pues, más ha sabido entender la llegada de la tecnología y él sí. sigue pintando en la calle, sigue haciendo sus tareas como grafitero, pero también está allá en otro campo. Entonces eso, yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿no? De cómo podemos empezar a asimilar esto de la tecnología y el arte urbano. Ok. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Estuvimos con Juan David Quintero. Te agradecemos mucho el tiempo. Yo sé que estás como corriendo por todas partes, mantienes muy ocupado. Y bueno, Juan, no, muchísimas gracias y un No, feliz. gracias por la invitación. Esperemos que, bueno, más adelante se puedan dar más estos debates y estar ahí también presencialmente comentando todas estas cosas que nos aquejan. Te agradezco mucho y te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi hermano. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Vale, chao. Hasta luego.